Muy buenas noches para todos, bienvenidos a todas las voces a este viernes de debate. Hoy les proponemos poner sobre la mesa un derecho fundamental de los seres humanos y una responsabilidad de los estados, la salud. La crisis financiera del CASMU que se suma al cierre de Casa de Galicia, también la falta de medicamentos, los tiempos de espera y por ahí otras situaciones que se han dado en el último tiempo hacen que nos preguntemos qué tal está la salud del Sistema Nacional Integrado. ¿Es necesaria una segunda reforma? Este es nuestro tema de debate hoy, así que comenzamos. Con gran celeridad, 15 días después de la intervención decretada por el gobierno, el Parlamento aprobó el salvataje financiero para el CASMU a través de un fideicomiso por 56 millones de dólares. La mutualista, que tiene casi 180.000 afiliados y es uno de los principales prestadores del país, accedió por quinta vez desde 2010 a un fondo de garantía debido a problemas financieros. No podíamos no intervenir la mutualista. Después que se hicieron los análisis técnicos, se intervino. La situación generada en relación al CASMU hizo que se escucharan voces críticas hacia el Sistema Nacional Integrado de Salud, creado en el año 2007, durante el primer gobierno del Frente Amplio que encabezó Tabaré Vázquez y que integran las mutualistas y los seguros privados. Yo creo que lo que fracasó fue la implementación de este Sistema Nacional Integrado de Salud en los gobiernos frente amplistas, que no contempló muchas realidades y permitió que muchas instituciones, entre ellas el CASMU, nacieran ya con serios problemas, con deudas estructurales que nunca pudieron enderezar. ¿Le consta que durante esta situación que se ha dado haya existido mutualistas que llamaron o se comunicaron con socios del CASMU para cambiar de prestador de salud? Sí, eso es así. Yo tengo grabaciones en ese sentido. Este mes perdimos 300 socios. De hecho, en las bases programáticas del Frente Amplio se plantea llevar a cabo una segunda generación de reformas en el sistema de salud, atendiendo reclamos de actores del sector mutual que han señalado que el modelo está tensionado. ¿Hacen falta cambios al sistema integrado de salud? ¿Cuáles son las principales carencias a resolver? ¿El servicio que brindan los prestadores privados es aceptable para los usuarios? No solo están entre las principales preocupaciones de los uruguayos, pero cada vez que lo necesitamos es fundamental que el sistema funcione, ¿no? Y que nos ayude en esos momentos críticos en los que nuestra salud falla. Así que les voy a dar las buenas noches al panel. Les voy a pedir que se pongan un poquito en rol de médicos y que me diagnostiquen hoy al Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Cómo lo ven? ¿Qué le dirían? El enfermo agoniza, pero los médicos y los familiares lo engañan y le dicen que no está tan mal. Bien. ¿Tomás? Tenemos un buen sistema de salud en el Uruguay, cubre prácticamente a toda la población. Hay pocos países de América Latina que tienen un sistema como el nuestro. Ahora, en este momento, el sistema precisa ajustes. Hay una gran inequidad entre Montevideo y el interior. En el interior faltan médicos, faltan especialistas, la gente en los sectores rurales le cuesta llegar, pero tenemos un buen sistema de salud. Ojalá que los candidatos que hoy van a la presidencia comprendan el sistema precisa un ajuste. Todavía está eso de hay que venir a morir a la capital. Raúl. Correcto. Creo que el paciente comenzó un tratamiento cuando comenzó el FONASA y empezó a recuperarse. La salud pública uruguaya empezó a recuperarse, sobre todo teniendo en cuenta que antes del FONASA había 1.400.000 prestaciones del servicio privado y hoy hay más de 2,5 millones. Vamos a presentar a nuestros invitados de la noche de hoy. Tenemos a Daniel Olesker, es ministro de Salud Pública. Bienvenido, Olesker. Muchas gracias por invitarme. Y Leonardo Cipriani, expresidente de ACE. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para ustedes la misma pregunta. ¿Cómo diagnosticarían al Sistema Nacional Integrado de Salud? Bueno, el Sistema Nacional Integrado de Salud, yo comparto que es un excelente sistema. Es uno de los mejores de la región y a veces cuando uno lo compara con sistemas europeos nos lucimos en cuanto al nivel de canasta de prestaciones y la accesibilidad que tiene la gente. Yo discrepo con algo que se dijo aquí en la mesa por parte de Raúl cuando dice que tuvo un cambio profundo después de la reforma que se hace, que fue una excelente reforma que permitió una mayor universalización, o sea que permitió una mayor accesibilidad de usuarios, sobre todo de ACE, que pudieran pasar al sector privado. Pero Uruguay ya viene de un sistema muy robusto
que viene desde principios de siglo, cuando los sistemas mutuales se generaron, y después estuvo la ex dice que por eso este sistema se pudo hacer. Y es un sistema que lo que hizo fue cambiar la matriz de cómo se generan los recursos y el financiamiento. Y permitió ir incorporando servicios. Y yo ahí discrepo, porque el servicio cuando surge potencia mucho el sector privado y el sector público queda igual. Vamos a pensar que después que se hizo la reforma, solo en 15 años se hizo un hospital, solo el Hospital de Colonia. Los hospitales ya venían de periodos anteriores. De hecho, en el periodo de la calle Herrera fue que se hicieron una serie, se hizo el Centro de Salud del Cerro, que no estaba, el Hospital de Canelones, el Hospital de las Piedras, el de Durazno, y así puedo seguir nombrando. Ojo, el sistema, yo considero que cuando el Frente Amplio hace la reforma, fue muy buena. Fue una reforma buena y que obviamente, hace ya 15 años. En la implementación también, Manini cuestionaba la implementación en el informe. No, yo creo que la implementación fue buena. Lo que sí hay que hacer es, obviamente, hay que reajustar, hay que ajustarlo, no una segunda reforma. Vamos a ir a eso ahora. Olesker, ¿usted? Bueno, 5 cosas. Primero, a ver. Primero, yo creo que, bueno sería no decirlo, creo que fue una reforma muy profunda, estructural del sistema, que tomó los dos vértices que tiene el sistema, porque la desigualdad en un sistema de salud tiene que ver con los ingresos de las personas y las cargas sanitarias que tienen las personas. ¿Qué hizo este sistema? La gente aporta según sus ingresos, pero recibe de acuerdo a la edad y el sexo que tiene, que estima sus necesidades sanitarias, de cada cual según sus ingresos, a cada cual según su necesidad. Las famosas cápitas, ¿no? Las famosas cápitas y el aporte por ingresos. Por cada uno. Este es el primer punto. Segundo, como dijo Leonardo recién, lo universalizó, porque él dice que claramente es la historia pasada del FONASA. No, hubiera sido más difícil universalizar un FONASA si no hubiera existido el DICE anterior, era solo para trabajadores privados. Ahí se incluyeron los públicos, los profesionales, los cuentapropistas, los familiares de los trabajadores, ¿no? Yo creo que basta preguntarle a un trabajador que pudo poner a sus hijos en el sistema mutual si la reforma fue buena o no, y los jubilados que ingresaron entre el 11 y el 16. O sea que lo universalizó. En tercer lugar, fue un sistema que tiene, como también decía Leonardo, una canasta de prestaciones muy amplia. Eso sí es verdad que viene de antes. O sea, la canasta de prestaciones era alta. Sí. En cuarto lugar, hay un Fondo Nacional de Recursos que también viene de antes, y que permite que las prestaciones de baja prevalencia y alto costo o los medicamentos de alto precio, no de alto costo, de alto precio, puedan ser universalizados. Pocas partes en el mundo los medicamentos oncológicos de alto precio se dan para todos por igual. Y por último, creo que efectivamente sí necesita ajustes. Sí necesita ajustes porque del 2007 al 2023 ha habido cosas que han cambiado. Hay prestaciones que deben ser reincluidas, hay problemas, cuestiones vinculadas al propio financiamiento, a las cápitas que se hicieron en el 2008 y es necesario rever si son las mismas. Hay que hacer Pero usted ajustes. ahí, porque para marcar ya una diferencia, o quizás no, hay una coincidencia, ¿es ajuste o es una segunda reforma? No, para yo usted, creo que, bueno, que es uno de los padres, ¿no?, de esta reforma. Los ajustes son una segunda reforma, no, porque no son estructurales, o sea, no va a cambiar el sistema de que se aporte por ingresos, no va a cambiar que se pague por riesgo. Quizás el pago por riesgo solo por edad y sexo ha quedado corto y hay que pensar en algunas otras cosas. Quizás no estoy seguro. Pero hay dos cosas que sí requieren profundidad. Bueno, perdón, quiero decir que sobre ACE sí se hizo mucho en la reforma, ¿no? Pasó de 170 millones de dólares a 1.300. Hoy tiene 1.500, pero hubo 1.300. O sea, que puede ser que se hayan hecho menos hospitales de los que se necesitaron porque hubo que fortalecer todo el primer nivel de atención de ACE. Repito, pensemos 170 millones de dólares, eran 300 pesos por persona. No, simplemente eso para marcar que también sobre ACE, sí, también no, sobre ACE se hicieron muchas cosas. Pero me parece que hay dos cosas que el sistema no logró resolver. A ver. La primera es la complementación entre los prestadores
públicos y privados, o incluso públicos y públicos, porque me refiero a ACE con el Hospital de Clínica, el ACE con el Hospital Militar, a pesar que hay un buen convenio sobre trasplante de hígado. Sí, vale decir, perdón que lo interrumpa, pero vale decir que sanidad militar y policial están por fuera, ¿no? Están por fuera del seguro. Del sistema. Del sistema, ¿no? Obviamente del seguro, claro, del FONASA. Del FONASA. Y el Hospital de Clínica también, pero está dentro del sistema. Claro, porque... Entonces, ¿qué pasa con la complementación? Muchas veces, en la alta tecnología, operar cánceres de esófago, o sea, van a ser 10 en todo el año. Entonces, ¿cuál es el sentido que todas las instituciones tengan un médico que vaya a tratar eso? Claro. Ahora, la complementación, esto es lo que quiero decir, requiere algunas decisiones que los prestadores no pueden tomar. No pueden tomar. ¿Por qué no pueden tomar? Porque si las toman y dicen, bueno, esto yo no lo voy a hacer porque lo voy a contratar aquí, no sabe cuál es el precio en el que va a contratar aquí. O cuando dice, no voy a hacer un CTI porque a 15 kilómetros tengo otro, pero no sabe cuánto le va a cobrar la cama a ese CTI. Bien. Por eso creo que para que haya complementación tiene que haber regulación del Estado. El Estado tiene que fijar las normas de la complementación. Y la otra cosa que me parece que hay que repensar, digamos, es que todavía, aún con el presupuesto que ACE tiene, que pasó de ser 300 pesos, el 30%, perdón, de lo que era el sistema mutual al 80%, todavía hasta 20% por debajo del promedio mutual. Y entonces, por eso digo que es un ajuste de algo que hay que hacer, hay que dar ese dinero adicional a ACE, porque un sistema nacional integrado de salud requiere que el integrado de lo público con el integrado de lo privado tengan un presupuesto por persona, según la edad y el sexo, igual. Bien, Cipriani. No, compartimos en muchas cosas. Yo segunda reforma no lo llamaría. Yo lo que nosotros creemos que tenemos que trabajar es en la reestructura. Uno de los temas importantes a trabajar es la cápita. La cápita, como bien decía Daniel, que se hace por edad y sexo, es algo que nos tenemos que pensar, que cuando se hizo es como una U invertida, pagan más el niño cuando recién nace y después el otro es el adulto mayor. Pero y que eso, si yo no me equivoco, cuando se hizo esa cápita se hacía más bien por el número de consultas que tomaron, es por lo que puede gastar. Y consumo de medicamentos. Y consumo de medicamentos. ¿Qué considero yo ahora? Ahora para mí hay que reestructurar ese universo, cómo se paga. Ejemplo, el niño es lo que más paga, cerca de 10.000 pesos cuando recién nace. Porque está bien, en el primer año tiene 11 controles con el pediatra. Pero cuando uno ve el adulto mayor, por ejemplo, está en 8.000. Yo te aseguro que hoy en Uruguay, capaz que en otro país del mundo no, pero en Uruguay, por las características que tiene, ese niño consume mucho menos que ese adulto mayor. ¿Y qué pasó? Eso ha llevado a que instituciones con un número elevado de adultos mayores tengan niveles deficitarios. Cuando uno ve hoy en día estas instituciones que a nosotros nos preocupan, ¿verdad? Las que ahora Casa Galicia desgraciadamente cerró, el problema del CASBU, cuando se habla de la Asociación Española, que se acuerdan que en un momento también tuvo temas de fideicomiso, que son instituciones con un porcentaje muy alto, estás hablando cerca del 27%, Casa Galicia era más, de adulto mayor. Y la reforma sí tuvo un problema en la implementación, que no sé por qué pasó en ese momento, pero ¿qué pasa? La incorporación del adulto mayor fue lo que se hizo más tardíamente, del 2012, como decía Daniel, al año 2016. Y cuando uno ve los déficits de estas instituciones, vienen arrastradas desde esa época. ¿Por qué? Porque si en esa época se hubiera... Ojo, hablar así ahora es fácil, capaz que en ese momento, si yo hubiera estado, capaz que tampoco lo hubiera podido haber incluido. Pero el no haber incluido el adulto mayor en el más rápido causó para mí problemas deficitarios que las instituciones las están arrastrando hasta el día de hoy. ¿Ese es el problema que están teniendo algunas instituciones? Ese fue un problema en ese periodo, claramente, porque cuando se pasaron las cuotas a cápitas, al no ingresar, al no fonasearse, vamos a decir, los adultos mayores, estos seguían pagando la cuota y la cápita era mayor. Y efectivamente, estas instituciones entre el 12 y el 14 tuvieron un cierto impacto financiero.
pero en mi opinión eso se resolvió con el fonasamiento, digamos, con el ingreso al FONASA de los adultos mayores, en una cuota que es relativamente bastante alta. Yo lo de la comparación con los menores de un año lo sacaría un poco, porque en realidad eso tiene que ver con el enorme número de controles, pero además no tiene ninguna incidencia económico-financiera, porque estamos hablando de un país que nacen 32.000 niños por año y están durante 12 meses. Sí. O sea, el problema es de los de 65 y más. Es probable que quizás la cápita hoy ajustada pueda ser eventualmente mayor, no lo sé, pero los problemas efectivamente se resolvieron, digamos, ¿no? Y tenemos 40 instituciones y solo 2 de ellas han tenido publicidad por problemas económicos, más Impasa, que fue cerrada estando siendo nosotros en el ministerio, fue absorbida por el SMI con todas las condiciones y no más. O sea que, no digo que sea marginal las instituciones con problemas, pero no, son la excepción y no la regla. Bien, vamos a darle la palabra al panel. Tomás. No, me preocupa a mí, dentro de lo que ocurre en el sistema de salud de Uruguay, ahí discrepo un poco con Olesker, el sistema mutual no tiene un monitoreo y un control que debería tenerlo. Es un sistema que está hoy en una situación financiera y compleja difícil. Hay 10 instituciones que están con un serio déficit. El sistema mutual tiene una deuda de $1.000 millones en este momento. Y bueno, les voy a decir algo. El Estado no puede dejar caer ninguna mutualista. Es una responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de cientos de miles de uruguayos que dependen de esa situación. Y me preocupa entonces que no haya un monitoreo que tiene que ser muy cercano, porque son instituciones de salud. Miren, pasó con Casa de Galicia, ahora pasa con el CASMU. Todo esto tiene un costo para los ciudadanos. Los ciudadanos pagamos esa situación y no, el Estado tiene ese compromiso. No puede caer ninguna mutualista, pero me preocupa que no haya un control más serio de esta situación. Ya les digo, hay 10 que están en situación complicada, con una deuda muy importante. ¿Rodolfo? Sí, no me gustan las situaciones extorsivas, ¿no? ¿A qué te referís? A que si hay, el tema de la salud es un tema sagrado, es un tema importante, pero si hay mala administración, no veo por qué el resto de la sociedad tiene que seguir pagando. Lo del sindicato, lo del CASMU, es infame. Lo del CASMU es infame, se ha perdido mucho dinero y ahora hay que poner 56 millones de dólares o 55, no sé cuánto, pero cerca de esa cifra. Y eso lo terminamos pagando todos. A la larga la vamos a pagar. La administración de los últimos 20 años del CASMU fue buena. Si fue buena, ¿por qué tenemos ese enorme rojo que ahora hay que venir a solventar de nuevo? ¿Sabe de dónde sale ese dinero, Viviana? ¿Sabe de dónde sale? Sale de los impuestos. El resto de la sociedad está pagando ineficiencia de administradores. Hay que ver si todos los funcionarios que trabajan en esa sociedad son necesarios. ¿No será una intendencia de Montevideo 2 que mete gente por deporte o por razones políticas? Ya voy contigo, Raúl, pero sobre esto que decía Rodolfo. No, acá... Sobre la situación del CASMU y las administraciones también, ¿no? Que obviamente son parte del debate. Y también esto que se habla mucho de que las mutualistas no tienen un fin recaudador, ¿no? Pero en los hechos se pone en debate si no lo hay. Acá lo que yo creo, cuando uno ve... bueno, yo fui practicante del CASMU antes del 2000 y ya siempre estábamos con déficit, no cobrábamos 4 meses, siempre se podía comentar que podíamos tener problemas, como que hay un historial largo, ¿no? Pero lo que uno tiene que ver que desde hace unos años uno ve que los balances le vienen estables, tienen ese patrimonio negativo que obviamente lo vienen arrastrando. Que ahí es donde yo digo que la incorporación del adulto mayor cuando se hizo la reforma les causó problemas financieros que después a estas instituciones les costó salir. El mecanismo de los fideicomisos, cuando la institución lo soporta y la institución tiene garantías porque en la cápita que el ministerio le da tiene porcentaje para poderlo pagar, no es un costo en realidad para el Estado. El Estado ahí es el garante. Claro. Pero ojo, hay que dar los fideicomisos cuando el Estado es garante que va a poder cobrarlo. En esta situación el CASMU lo podía cobrar. El gobierno exige administración para poderlo sacar adelante, por eso el tema de los interventores, pero el CASMU tiene una cuota que le queda, que era la situación diferente con Casa de Galicia, perdón, que tenía un 98% de la deuda
de la cuota ya estaba prendada. Tenía un 2% para atender los pacientes, Claro. subsistir. Obviamente no iba a poder pagar otro fideicomiso. Son situaciones que creo que hay que separarlas porque son distintas. Ojo, cuando la institución, si uno da un fideicomiso y sabiendo que no va a tener garantía después para poderlo cobrar, ahí sí hay una irresponsabilidad de parte de los gobernantes que después lo paga el Estado, que lo pagamos todos. Pero cuando uno en realidad saca la plata del fideicomiso, si la institución está, es una muy buena herramienta que creo que los ministerios lo pueden hacer. Pero es como te digo, yo considero que estas instituciones vienen y también hay estructuras a veces de cada organización, porque ahí depende mucho. En el Uruguay las instituciones de salud privadas, unas son cooperativas, o sea que hay dueños, otra es un grupo tiene dueño, otras son los socios, las mutuales puras, o sea que tiene. Y el CASMU tiene una estructura, que esto lo digo con mucho respeto, que para mi punto de vista es perversa. ¿Por qué? ¿Cuál es? El médico vota. ¿Qué pasa si si yo quiero ser directivo de una institución que vota el usuario? Yo le tengo que dar al usuario buen servicio, si no, a los 5 años te saca. Cuando vota el médico, es el médico que tiene que estar contento. Acá puedo tener después me puede replicar algún compañero. Pero eso hace que yo me acuerdo que, por ejemplo, hace muchos años atrás, el CASMU pagaba los actos médicos más del doble que cualquier institución. Y a veces uno ve que de repente es una institución que tiene un número de repente más elevado de médicos. Bueno, porque pero uno ahí tiene está que el problema de gestión, discúlpeme. Hay problemas, claro que son problemas de gestión. Los intereses, Exacto. La salud es una de las áreas con mayor interés de todas, creo, ¿no? Y mucho Por dinero eso, también. para mi punto de vista, y nosotros eso lo estamos proponiendo en parte en el programa del Partido Nacional, no inventar algo nuevo, una estructura nueva para que tenga de rectoría, cosa de estar poniendo más gente en algún otro organismo, sino con los mismos organismos que ya están. Yo no sé vos qué pensás, Daniel, pero por ejemplo la JUNASA, la Junta Nacional de Salud. La Junta Nacional de Salud tiene que tener una potestad mucho mayor de que cuando una institución privada empieza a caer en los balances, tiene un balance negativo, o hacer un balancete en el medio, o sea que poder hacer en la mitad del periodo un balance que lo estudien. Y si eso viene en rojo, la Junta Nacional de Salud, no te digo intervenir, pero entrar en esa institución para estudiarla, para recomendar, y por qué no, para, por ejemplo, si viene con alguna obra o viene con algo medio estratosférico que no es vital, poderle de repente al Ministerio de Salud Pública negar. Yo creo que la Junta Nacional de Salud, debido a que como maneja fondos públicos, que son los fondos que tiene que tener un control para que no nos pase que una Casa de Galicia, cuando quisiste ver, tenías un 98% de la capital. Igual, Cipriani, la gente tiene que saber que el sistema le cuesta a rentas generales $800 millones por año. A eso voy a eso voy ahora. Eso es. ¿Me permitís? Sí, claro. Quiero hay que tenerlo claro. Dame un segundo, ¿no? Tomás. Quiero saber también su opinión, Olesker, sobre la intervención del CASMU. Si para usted fue a tiempo y si estuvo correcta. Voy a decir 3 cosas de las 3 que se dijeron acá. La primera, voy a empezar esto que dijo Leonardo. Nosotros en 2008 hicimos 2 leyes, después de las 3 leyes de la reforma, para modificar la forma de organización de las instituciones. Y otra para crear los fideicomisos de garantía. Esas fueron las 2 a fines del 2008. Antes había cooperativas médicas, había instituciones mutuales, había instituciones que eran propietarias, dueñas de sindicatos, como el CASMU. Ahora son todas IAMPP, instituciones de asistencia médica colectiva privadas de profesionales. Después hay diferencias en algunas maneras de cómo se organizan, pero eso está. Y la norma del fideicomiso permitió, para los que podían tener garantía y estaban en problemas, acceder a un fondo de garantía. O sea que eso funciona bien, ha funcionado bien, y si no funcionó en Casa Galicia es porque Casa Galicia no daba para más. Pero funcionó en el CASMU, funcionó en otros que tuve. Primera cosa. Segunda cuestión. Está claro que la rectoría del ministerio es central. De hecho, hoy la JUNASA ya puede hacer esto que dice Leonardo. Es decir, visualiza que una situación está crítica y ¡pum! Hace alguna medida, puede tomar medidas de intervención. Eso ya lo puede hacer. En mi opinión, en este periodo de gobierno, los controles sobre las instituciones cayeron abruptamente desde el Ministerio de Salud Pública. Abruptamente.
Nosotros controlábamos los tiempos de espera, ahora no se controlan los tiempos de espera, cayeron abruptamente. Y lo tercero, quiero decir algo que dijo Tomás recién. A mí no me parece mal. Hoy, más o menos, entre ACE y las mutualistas andan en los 5.000 millones de dólares, ¿no? 3.100 las mutualistas, 1.500 ACE, estamos en 9% del PBI. No, 9% del PBI es el gasto total. Total en todos. El gasto público, vamos a decir. Claro. Ya sea porque es por prestadores públicos o lo hacen prestadores privados, pero de fondos públicos, es el 6,9% del PBI. Sí. La OPS recomienda que sea el 6%. O sea que estamos por encima de la recomendación de la OPS. De esos 5.000, aproximadamente el 60% lo ponen los contribuyentes y el 40% lo pone el Estado, ya sea la parte de ACE que no está financiada, o lo que le cuesta, como decía recién Tomás, por diferencia entre ingresos y egresos. Sí. A mí me parece, yo eso lo he estudiado, cuando fuimos a Israel, que fue uno de nuestros inspiradores de esta reforma, y Francia, era más o menos esa la proporción de cuánto rentas generales le ponía al sistema en niveles salariales mucho más altos. Claro. O sea, a mí no me parece... el llamar insuficiencia financiera al FONASA y mal llamada por muchos déficit, no me parece un problema que nos tenga que preocupar. Quiero que Cipriani responda lo de los controles, pero me quedó colgado Raúl en la ronda de hoy y quiero darle la palabra. Raúl. Decía que uno tiene que pensar que hace 4 años, a esta hora salíamos a los balcones a aplaudir. Y esto nos estamos olvidando en esta charla de un factor o un elemento importantísimo que son los trabajadores de la salud. Los trabajadores y trabajadoras de la salud que, como decía Daniel, en otros lugares del mundo con la misma colocación de dinero ganan unos sueldos mucho mejores. Y uno de los factores que hace que no sea del todo saludable la salud del Uruguay es el multiempleo. Y eso es causado, mejor dicho, por la insuficiencia de los salarios. Entonces eso es otra de las cosas que fundamentalmente el próximo gobierno tendría que atender. Bien. Cipriani, sobre esto que decía Olesker de que este gobierno bajó los controles sobre las instituciones. Yo ahí tengo otra visión distinta en el sentido de que este gobierno, en la ley de presupuesto en el 2020, crea la unidad de fiscalización del Ministerio de Salud Pública. Y vamos a los números concretos. El Ministerio de Salud Pública, cuando entramos en el gobierno, tenía 12 inspectores en la unidad de fiscalización y no tenía una dirección. Acá, hoy en día son 50 inspectores, que son funcionarios públicos, y tiene aparte 29 funcionarios más y se generó una unidad. Y de hecho, en el periodo anterior, ¿verdad? Se hicieron 1.100 inspecciones y en este periodo ya llevan hechas, porque esto lo confirmé ahora hace poco, casi 2.500. ¿Qué pasa? Se están haciendo las intervenciones y se hace la fiscalización. De hecho, está la fiscalización de los tiempos de espera, que si los vemos están igual, 4 puntos, están igual que prácticamente en el año, las que se hicieron en el 2019. No están publicados, ¿no? Porque está el portal A Tu Servicio, justamente para que el usuario pueda controlar, y no tiene la información muy actualizada. Ahora lo chequeé, 2022 es lo último. Exacto. Yo ahora quise buscar datos nuevos, por ejemplo, los datos de los gastos... Seguro. Digo porque es a lo que la gente le interesa más. Exacto. En mi modesta opinión es porque no los tienen, porque si no los publicarían. Porque los tiempos de espera son una clave para la movilidad intermutual, ¿no? O sea, ¿qué se fija la gente cuando, bueno, antes con nosotros era en febrero, ahora es todos los meses según el dígito el último dígito de la cédula? ¿Qué se fija? Los tiempos de espera, el costo de los tickets y las órdenes, que este es un problema, a pesar de que en Uruguay es un problema, quiero decir que la OPS recomienda que los costos... Los gastos de bolsillo, le llama la OPS, donde están básicamente los tickets, no superen el 20% del gasto. Y en Uruguay es el 15%. O sea, porque ha bajado muchísimo, sobre todo en los periodos nuestros, bajó mucho sobre todo el costo de los medicamentos, el ticket de medicamentos y el ticket y la orden de consultorio. A pesar de eso, sigue siendo un problema y la gente se fija. Esas dos cosas básicamente se fijan. Lo cual parecería ser que el sistema funciona bastante bien, porque los niveles de movilidad son ínfimos, no llegan al 1 al 2% de la gente que se mueve. No hay grandes si la gente no se mueve, ¿no? Es porque está satisfecha con el servicio que le brindan. Cipriani. No, hay un dato que no sé si no lo publican, si lo publican sí o no, pero los datos, el trabajo se hizo.
Lo que yo te tengo son datos del año 2023, que por ejemplo, en los tiempos de espera hubo 44 intervenciones, que se estaba mal. No son que 44 instituciones, es que en medicina general, por ejemplo, en 5 instituciones no estaban cumpliendo. En pediatría, 10 instituciones no cumplían. En cirugía, 11 y en ginecología, 18. Eso suma 44. Que cuando los comparamos con el año 2019 te daba 41. Como que eso se viene, que es un punto a trabajar ahora, ¿no? Es un punto que el próximo ministerio, el próximo gobierno tiene que entrar a trabajar este tema y la distribución sobre todo a nivel de los profesionales. Y complementando lo que dice Daniel, que la gente se cambia poco, nosotros tenemos que pensar que también con el concepto que tenemos en el gobierno de la libertad, del trabajo de la libertad de las personas, se cambió el secorralito mutual y es en forma mensual que puede ir haciendo el cambio, ¿verdad? En ese espíritu. ¿Y qué te digo? Es muy bajo el cambio que hay. Y de hecho, el Ministerio de Salud Pública hizo una encuesta de satisfacción en el cual... La JUNASA, ¿no? Exacto, que lo viene haciendo, que es impresionante, da el 87% que la gente está satisfecha y muy satisfecha con el sistema de salud. No, solo un comentario sobre los no controles. Me parece que un tema donde se ha hecho crítico el no control es en los socios VIP. Para mí es un tema crítico. Bueno, vamos a ir a ese tema ahora. Porque, ¿qué es lo que dice la norma que nosotros construimos sobre los socios VIP? Usted puede tener socios VIP. Porque si no, no estarían los seguros privados en el sistema. Son marginales. Vamos a tener claro que las personas que tienen un plus, si sumamos los que están en seguros privados y los que tienen cobertura VIP en el sistema mutual, son marginales a los 2 millones y tantos que decía Raúl. Ahora, usted solo le puede dar servicios financiados con la plata que ellos pagan por el socio VIP. O sea, no le puede dar un tiempo de espera diferenciado, porque eso se financia con los fondos que vienen del FONASA. Y en eso hay buen control. Y buena parte de algunos problemas institucionales pueden provenir del exceso de gastos derivados a socios que aportan poco, porque finalmente aportan poco. Vamos a ir igual a profundizar ese tema ahora, Rodolfo. Sí, yo entiendo mucho de lo que están explicando con niveles de especialidad estructural, pero desde el punto de vista último, que es el punto de vista del consumidor, se ha deteriorado el sistema de salud en los últimos 15 años. 15, 18 años se ha deteriorado en cuanto a los tiempos de espera, en cuanto al tipo de prestación. Lo digo como usuario. Yo antes conseguía una orden para un especialista, un médico general, en tal plazo y ahora lo consigo en tal otro, desde hace mucho tiempo. No desde hace 3 años, desde hace 10 años o más. ¿Qué le quiero decir con esto? Que aquí hay algo que no está funcionando y que no es el gobierno necesariamente el que lo tiene que controlar. Hay algo en el funcionamiento de las mutualistas que está funcionando mal. Si en algún momento saltan y empiezan a romperse en pedazos, es porque algo está funcionando mal. Después de la pandemia se agudizó el problema. Durante la pandemia... Bueno, es que lo que dicen es que ahora el sistema, después de la pandemia, el sistema está más tensionado justamente y que las consultas han aumentado. Pero ¿por qué? Pero ganaron mucho dinero durante la pandemia, porque siguieron cobrando las mismas cuotas, dando muchísimas menos prestaciones. Dinero que yo quiero que vuelva hacia los que seguimos pagando. Igual no es lo mismo Montevideo que el interior. Esa es la gran situación que deberían mirar las autoridades del próximo gobierno. En el interior hay una inequidad muy grande. El 70% de los médicos están en Montevideo, el 30% están en el interior. Al norte del Río Negro hay muy pocos médicos, hay muy pocos especialistas. Entonces, el usuario del interior, para tener una consulta, tiene un tiempo impresionante, tiene que llamar a un call center, le cuesta muchísimo. Ni les digo los atrasos en las operaciones y los atrasos en los tratamientos que necesitan. Ese es un tema de gran preocupación, la inequidad entre Montevideo y el interior, porque yo les digo, en otros países existe, y acá nos faltaría, esa es mi opinión, una ley que regule dónde tienen que instalarse los médicos. Eso es un tema clave. Pasa que podés obligar, pero vos decís obligar al médico que se radique en determinado punto del país. En Europa un médico se recibe y no se puede quedar en Londres. No le dan la autorización. Tú
Tú tenés que cumplir. Vos decís que cuando el médico se reciba tiene su destino. Es como los jueces. Exactamente, porque si no, entonces nunca habrá médicos allá en esa situación, nunca habrá especialistas. No es un tema de obligación, es un tema de responsabilidad. Y en eso todavía al Uruguay, ya les digo, al norte del Río Negro no hay médicos. Directamente, no hay. ¿Lo ven viable esto? ¿Arranco? Arranqué. Bueno, es una realidad. El tema ahora, tiene costo político hacer esto, ¿no? No, pero te digo lo que es una realidad. El tema, Uruguay tiene, de repente nosotros somos uno de los que tenemos mejor porcentaje de psiquiatras, por ejemplo, que nuestros vecinos, que la región. ¿Qué pasa? Y no te vayas al norte del Río Negro. Colonia, que estamos a 140 kilómetros, tiene problema, a 150. Maldonado tiene problema con algunas especialidades y gente que va a veranear, de repente mucho médico va y viene. No lo miremos tan lejos. Lo que nosotros sí pensamos, el tema del especialista, que obviamente afecta el tiempo de espera, es totalmente multifactorial. En primer lugar, hay que seguir potenciando el primer nivel de atención, que como bien dijo Daniel, siempre se trabajó mucho. El primer nivel de atención resuelve, cuando es sólido, resuelve el 80% de los problemas en salud. Bien. Perdón. Y ahí, pero ahí, ¿qué pasa? Hay demasiado pase, y lo estudié en ACE, que es una institución grande, y antes lo estudié en instituciones donde trabajé, y hay demasiado pase a veces por patologías que el médico del primer nivel la tiene que resolver. O sea que hay que trabajar un poco más fuerte en el fortalecimiento del primer nivel de atención y darme más herramientas al médico de medicina general. A veces es el sistema el que limita al médico de medicina general, porque de repente lo limita que no lo deja hacer una tomografía y lo tiene que derivar. Bien. Lo otro, no hay un mecanismo grande de referencia contra referencia entre ese médico y el especialista. Muchas veces el paciente llega al especialista y lo agarró el cardiólogo y sigue siempre en consulta con el cardiólogo. No, tiene que volver una vez que evacuó esa duda a su médico general. Y para nivel de la formación, se necesita en el Uruguay una ley de residencias médicas. Y que actualmente se está trabajando y la universidad está colaborando en el sentido de que de repente no tienen que ser las cátedras las que tienen que definir el número de especialistas que salen, sino que tiene que ser el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública tiene que decir, yo dentro de 4 años estoy precisando tanta cantidad de urólogos, o sea que tienen que entrar más urólogos. Y hay que estimular... Pero, por ejemplo, en los psiquiatras que hoy están faltando, faltan estudiantes que quieran estudiar después que se reciben y de repente hay que estimular también al sector, a universidades privadas, a que esté. Y no está mal al médico, no te digo obligarlo a que se vaya a vivir y a que no trabaje en Montevideo, no. Pero de repente un médico en el cual hicimos la carrera y la especialidad que si lo hicimos en la Universidad de la República, el Estado lo pagó. Países como Estados Unidos pagan de repente $100.000 por año para hacer una especialidad. Bien. O sea que se puede, no te digo tenés que ir a vivir, pero de repente tenés que ir a atender a Colonia, tenés que ir a atender a Maldonado, tenés que ir a atender a Rivera. Bien. Porque vas y venís. Bien. Necesito darle la palabra a Olesker. 3 cosas. Primero, sobre este punto. Creo que es viable. Sí. 3 cosas sobre este punto. Creo que es viable, que tiene sus costos políticos, pero son las conflictividades naturales del sistema salud. Nosotros en 15 años tuvimos decenas de conflictividades, o sea que es viable. Segundo, tiene que ver también, no solo con la erradicación, tiene que ver con el punto que yo comentaba al principio, que es la complementación asistencial. Bien. Porque muchas veces una institución privada dice, yo tengo aquí un especialista, pero no estoy dispuesto a compartirlo con el hospital público, digamos, ¿no? Si el hospital público le llega una especialidad que me mande a mí y yo lo atiendo. Y eso está mal. La complementación asistencial no solo es de edificios, no solo es de equipamiento, no solo es de resonadores, sino también es de recursos humanos. Complementación y coordinación. Totalmente de acuerdo. La complementación y pero coordinación. ¿te puedo decir una cosa? Me tengo que ir a la tanda. Raúl, me quedas para después de la tanda. Dale, no me mires con esa carita. Dale. Nos vamos a una breve tanda. Al regreso vamos a profundizar sobre esto, la complementariedad, también los servicios VIP. Vamos a escuchar la voz de la gente y nuestros invitados se hacen la pregunta cruzada. Un ratito nos esperan ahí, ya venimos. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo.
Punta Tracking, el sistema de monitoreo satelital de vehículos más efectivo. Punta Tracking, seguridad satelital, 0800 82 84. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Infoland, para los notebook Lenovo ThinkPad de uso empresarial y corporativo. Infoland, 35 años brindando el servicio pre- y postventa que tu empresa reconoce y valora. Infoland.com.uy. Seguimos en Todas las Voces, estamos debatiendo de salud, pero en la tanda se ve que acá hay hambre, porque en la tanda están todos hablando de comida. No voy a... Sí, fiebre de viernes a la noche, así estamos. Bueno, Raúl, me quedó pendiente de tu opinión. Estábamos hablando de los tiempos de espera, pero al final no sé con qué me vas a enganchar. Quería hacerle una consulta a los invitados. ¿Cuál sería, a criterio de ellos, las 2 o 3 principales carencias que hoy tiene la salud y que deberían ser abordadas por el próximo gobierno? Hola, Esquer. Bueno, a ver, voy a empezar por la complementación asistencial, que entendí además por el final del bloque anterior que va a ser un tema, entonces ya aprovecho y me adelanto. El sistema, cuando no complementa bien, genera gastos de recursos adicionales que no sirven. Por ejemplo, voy a decir algo que me involucra familiarmente, pero en Cardona, 8.000 habitantes, 3 puertas de emergencia, una de ACE, una de la mutual de Mercedes y una de una vieja mutualista que se llamaba Humer, que luego la compró el Círculo y estuvo ahí. Es un sinsentido. O sea, triplica los recursos humanos, triplica los recursos económicos, ¿no? Y quizás, yo no digo que esos recursos económicos dejen de trabajar en la salud. Esos recursos económicos probablemente puedan dedicarse en esa zona a otras cuestiones relevantes para la atención en salud. Por ejemplo, el primer nivel de atención y los policlínicos. Por ejemplo, a 20 kilómetros de Cardona, en Cuchilla del Perdido, donde hay que poner algo que mejore la atención en ese lugar donde vive poca gente, pero se necesita la atención. Pero me voy al otro extremo del sistema de salud. Me voy al otro extremo, o sea, acá estoy hablando del primer nivel. Me voy al otro extremo, que es el tercer nivel. Nosotros cuando llegó la tomografía por positrones, es decir, el PET, el conocido PET, discutimos mucho cuántos PET podía haber en el país. 1. Y hay uno, y funciona, y tiene una demanda relativamente normal, digamos. Nosotros decidimos, además, que fuera el sector público el que lo impulsara. Esto puede ser una discusión, si la alta tecnología tiene que entrar por el sector público o el privado. Pero tiene que haber uno. Y sin embargo, en los 90, que los tomógrafos eran una tecnología relativamente cara, en el entorno del Obelisco había 5. Eso es un despilfarro de recursos y eso necesita una complementación, decir, a ver, uno, puse el caso del cáncer de esófago, la operación de cáncer de esófago hoy. Entonces me parece que ese es un primer punto. Y digo que el mercado no resuelve ese problema. O sea que si dejamos que las instituciones se miren y complementen, no. Los precios en la complementación los tiene que fijar el Estado, los márgenes sobre... los temas sobre los que hay que complementar los tiene que definir el Estado, los territorios sobre los que tiene que haber... Puede haber estímulos para que eso suceda. Por ejemplo, nosotros tenemos un pago por metas, además de la cápita. Puede haber una meta territorial que diga, en tal territorio, esta meta se paga al colectivo de las instituciones que están allí por el cumplimiento de la complementación entre servicios. Ahora, este es un punto 1. También ahí me imagino que obviamente en todos estos temas hay muchos intereses económicos, porque la salud, además de todo, para mucha gente es un gran negocio, ¿no? Entonces, se requiere voluntad política para que esos equilibrios que hoy, más allá... La última reforma logró mantener de cierta manera algunos equilibrios. ¿Eso no rompería con esos equilibrios? No, porque la reforma logró regular
casi el 75% del costo de la salud y por lo tanto rompió muchos desequilibrios que había relativamente bien. Estamos hablando de un segmento que queda, que es la compra de servicios a terceros, Sí. y otro, y ahí voy al segundo punto, es la regulación del costo de los medicamentos y los insumos médicos. Allí también hay cierta libertad, ¿no? Y no es lo mismo en 2007, cuando nosotros hicimos la reforma, donde el mercado de medicamentos, que siempre fue un mercado relativamente concentrado, pero tenía márgenes de salida. Existían los laboratorios nacionales, los transnacionales, existía. Hoy el nivel de concentración de la industria del medicamento y de insumos médicos es tan grande que están generando costos y precios. Por eso yo hoy dije un poco en broma, un poco en serio, no hablo de medicamentos de alto costo, hablo de medicamentos de alto precio, porque yo no sé los costos. La verdad, sé que tienen alto precio y por lo tanto los tiene que financiar el fondo. Creo que hay que ir a la regulación de precio de medicamentos. Y la tercera cuestión, ya la conversamos en el bloque pasado, tiene que ver con una reforma de los recursos humanos en sentido, digamos, de la distribución territorial y profesional de esos recursos humanos. Bien. Yo digo que en el 2010 nosotros hicimos un intento de ello con la UDELAR. En ese momento Leonel Brioso era el director de programas del ministerio. Se trabajó mucho con el decano Tomasina en aquel momento. Se hicieron algunos avances, pero no fueron suficientes. Todavía hay un problema territorial y de carreras. Bien. Porque Uruguay es el único país del mundo, bueno, no, el único no, pero unos pocos países del mundo que tiene más médicos que enfermeros. Cipriani, sobre todo esto y particularmente lo que decía también Olesker de más definición o por ahí lineamiento estatal para... Yendo a la pregunta, lo que se decía. Primero, trabajar fuertemente el tema de los tiempos de espera, que se puede trabajar con medidas a corto plazo, como hablábamos hoy, de reorganizar mejor el primer nivel de atención, hacer los mecanismos de que se llaman referencia contra referencia para que la gente lo entienda. Cuando un médico de medicina general del primer nivel deriva al especialista por una consulta, después que ese paciente vuelva a su médico y que no quede preso, cosa de que la población tenga mayor accesibilidad a sus servicios. Lo que hoy decías tú, de que a mí ahora me cuesta acceder, eso no puede pasar. El gobierno, el sistema tiene que tener mayor accesibilidad. Hoy cuando hablábamos de los tiempos, el norte, esto, lo otro. Ahora, hoy cuando hablamos de los tiempos decimos, sí, qué horrible. En el Uruguay, si viajás más de 6 horas en auto, te vas del país. Estamos a muy pocas distancias. El médico puede vivir acá y puede ir a operar. Y sí, como decía Daniel, con el tema de la complementación. El otro punto que nosotros vemos que es importante, hay que mantener la estabilidad financiera de todas las instituciones. Y ahí nosotros creemos, más allá de que son empresas privadas, el gobierno, lo que hoy tú decías, la salud es un derecho, el Estado tiene la obligación de brindarla y son fondos públicos. O sea que tenemos la obligación de controlarlo y controlarlo bien, porque el sistema está estable, hay que controlar la gestión. Yo te digo una cosa, nosotros en la gestión, lo que hoy se decía de regular precios, obviamente en ACE, cuando estuvimos ahora, la cama de CTI afuera se paga 45.000 pesos. Cuando entramos se pagaban hasta 120, que si hoy la justo serían como 160. Hoy se pagan 45. Marcamos nosotros el precio. ¿Por qué? Porque estamos en el Estado, sos lo más grande. O sea que se puede hacer buenas reglas de cómo tener el precio. Y el otro punto importante para mejorar la calidad, y compartimos, y de hecho también nosotros en el programa lo tenemos, es la complementación y los centros de referencia. Pero complementación es en serio. Ejemplo, hoy en día un tomógrafo no hay que complementarlo porque hoy en día un tomógrafo es prácticamente un elemento más en una puerta de emergencia de un hospital ya por la tecnología. Por ejemplo, un resonador sí. Hay ciudades que tienen 2 resonadores con poca población, Maldonado, por ejemplo. Perfectamente bien, eso genera que los dos pierdan. Y algo que tenemos que tener y que yo creo que va a dar mucha calidad. ¿Pero por qué pasa? Porque si los dos, porque si hay dos que lo tienen es porque ninguno está perdiendo plata. No sé, ojo que puedes estar perdiendo. O es por tener una competencia, por poder mantener un afiliado. ¿Es malo que tenga una competencia? No lo veo malo. No lo veo malo, pero ojo, a la larga puede llegar a un desfinanciamiento. Que si uno regula el precio, porque está mal que, como nos pasaba en ACE, yo voy en ambulancia, traslado que se pagaban 40.000 pesos, que ahora lo estamos pagando 4, y por la misma empresa. Claro, si uno regula el precio,
el Estado tiene que tener esa potestad de poder regular el precio, que lo trabaja con todo, se pone un precio a lo que está y ahí se hace y se trabaja en una forma y no se la pide ese recurso. Ese es un punto importante. Y la complementación, como también se decía, sirve mucho para resolver que el paciente tenga mejor calidad de resolución. Yendo al cáncer de esófago, no es lo mismo que todo cirujano opere 1 o 2 a que haya un grupo que opera todo. Tienen mejor calidad, los costos están. Lo que pasa es que hay que llegar al tema costo. Y un tema que nosotros vemos importante es que el Estado sí tiene que... Ojo, a veces hay tecnología de muy alta resolución. Ejemplo, aceleradores lineales como tiene el Hospital Sirio-Libanés o como tienen institutos estos en Argentina, que mucha gente uruguaya viaja a irradiar. ¿Por qué el Estado no puede comprar un equipo? Si lo compra un privado, como somos 3 millones y poco, el privado pierde, no lo puede porque no lo va a financiar o tiene que cobrar muy caro y la persona se va. Pero el Estado sí lo puede hacer. Y de paso forma a los médicos que se forman a nivel del Estado para que lo puedan hacer. ¿Por qué nosotros no podemos tener el mismo desarrollo a nivel, por ejemplo, como te decía hoy, de la radioterapia como tiene el Hospital Sirio-Libanés? Si el Estado lo puede llegar. Lo veo con cara dudando. ¿Podemos esto que dice Cipriani? Sí, eso de la complementación es parte de lo que yo dije al comienzo. No, pero esto también, por ejemplo, de invertir en mayor tecnología a nivel público. Sí, claro, bueno, hoy puse el ejemplo del CUDIM, o sea, con el resonador el primer resonador de alta generación en Uruguay estuvo en el Hospital de Clínicas. Sí, claro que se puede. Es decir, yo no le tengo ningún temor a los recursos económicos, porque de hecho el sistema funciona con un buen nivel de recursos económicos. Más aún, yo creo que hay otras reformas sobre los usuarios, yendo un poco a lo que decía Fattoruso, que tienen que ver con recursos económicos también. Nosotros tenemos tickets y órdenes que son iguales a todo el nivel económico. ¿Por qué es así? ¿Por qué no hay una decisión de que los jubilados de bajos ingresos estén exonerados de ticket? Obviamente que eso no recargue sobre las finanzas institucionales, porque está claro que las finanzas institucionales tienen un equilibrio, pero recarguen en el costo público, digamos, ¿no? Es decir, nosotros creemos que los costos tienen que ver también con la situación social de las personas y también tienen que ver las cápitas, porque no es lo mismo un niño que vive al lado de un lugar con contaminación de plomo, ¿no? Porque la cápita de 5 a 14 años es la más baja. La más baja, ¿no? Sí. Pero si vive cerca de un lugar con mucha contaminación, su nivel de requerimiento de atención ya no depende solo de su edad y su sexo, también depende de las condiciones sociales en las que vive. Entonces, también hay que pensar un plus en el financiamiento de las cápitas por condiciones sociales de las personas. Eso ya lo habíamos pensado en el 2008 y creo que hoy hay que retomarlo. Bien, vamos a escuchar. Dame un momento, Rodolfo. Vamos a escuchar la voz de la gente. Nos quedó pendiente escucharlos a ustedes, que va justamente por lo que por ahí más preocupa o genera molestia, ¿no? El tiempo de espera. Y es normal. Cuando hay mucha gente hay que esperar, no hay otra. Hasta ahora bien, dentro de los tiempos y plazos razonables, funciona. Mira, yo ahora vine por él, por mi hijo, y la verdad que me dieron enseguida, día y hora. Por suerte no tengo que usarlo tanto, pero a veces conseguir horas para los especialistas es bastante complicado. Hay espera, sí. Hay cosas a mejorar en la oferta, en la demora y en la variedad de especialistas que a veces faltan. Bueno, no un poco, pero en todos lados es lo mismo, así que bueno, dentro de todo está bastante organizado. Demoran pila para eso. A mí me dieron para el mes 11. Mira, últimamente me están dando de un mes para el otro, incluso de un día para el otro. Para pedir con un especialista, siempre requiere mucho tiempo. No, especialistas sí. Hay muchos y buenos, pero llegar a verlos es difícil. Ese es el tema de la prestación de salud, nada más. Listas de espera sí, muchas. No estoy muy conforme en eso. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Hay
un poquito de resignación en algunos, ¿no? Muchas veces no queda otra. Rodolfo. Es un deporte nacional la resignación, ¿no? En algunas cosas sí. Sí, básicamente. No, sobre los tickets, Olesker, ¿quién los pagaría esa diferencia de los... El Estado. El Estado. ¿Por qué no le paga más a los jubilados mejor? Son dos cosas distintas, porque no todos los jubilados tienen la misma dotación de necesidad de medicamentos y estudios. O sea, entonces una posibilidad de nivelar eso no es solo la jubilación, porque puede haber jubilaciones distintas según distintas personas, sino por carga asistencial, digamos, ¿no? Según las enfermedades prevalentes que tenga. Entonces yo creo que está bien que el sistema se haga cargo una parte de esa mayor atención que se requiere a los 65 años y más. Tomás. Hablaron recién los televidentes de los tiempos de espera. ¿Saben? Ese es un tema que le preocupa a todos los usuarios, es el tema que más preocupa. Porque además, hoy estuve haciendo una constatación en algunas mutualistas y me decían lo siguiente: de repente te damos para dentro de un mes para el especialista primera consulta. ¿Saben cuál es el problema? La segunda consulta. Es muy difícil porque el especialista está saturado, entonces va a la primera consulta, le manda una serie de análisis y la segunda consulta, como dijo la señora, me toca en noviembre, Y ahí me toca en tocaste un diciembre. punto central. Los análisis no tienen control de tiempo de espera. Tampoco. Entonces, ese es uno de los déficits. No tienen. Ese es uno de los déficits que tiene el sistema y de lo que más se queja la gente en todos lados, en Montevideo y en el interior. No puede ser, y no les digo los atrasos que hay también para las intervenciones quirúrgicas o para algunos tratamientos. Es una de las deficiencias que tiene el sistema. Y brevemente lo que decía Olesker recién, que hablaba ya del interior, que había 2 bocas de entrada para las emergencias. Ese es uno de los grandes temas de la administración pública uruguaya, la duplicación de esfuerzos. Entonces, varias oficinas hacen lo mismo en 3 o 4 lugares y ahí se podría hacer una gran, y eso requiere coordinación y eficiencia. En eso nos falta mucho para el funcionamiento del Estado. Raúl. En un momento que se discute mucho la eficiencia del Estado, a nivel no solamente en el Uruguay, sino a nivel internacional, yo creo que han dejado los dos invitados claro la importancia del Estado en el tema de la salud, que es sustancial la importancia del Estado en el tema de la salud, porque no se mide por la posible ganancia que pueda tener en el caso de la salud el usuario, sino que gana lo más importante que existe, que es justamente eso, la salud. Bien, vamos a ir ahora a la pregunta cruzada entre nuestros invitados. Tiramos la moneda en la tanda. Pregunta primero Cipriani. Recuerden que tienen 90 segundos para contestar. La idea es que no se interrumpan en esos 90 segundos. Cipriani, momento de hacer su pregunta. No me diga que no la pensó. Muy poco. Bueno. Digo, de repente podemos tener una... Digo, porque no lo sé. Cuando a Casa de... Capaz que, no sé si le podés responder. Cuando a Casa de Galicia, a fines del periodo anterior, estamos hablando octubre del 2019, si no me equivoco, se le da el fideicomiso de $20 millones. Que después en marzo estaban pidiendo otro nuevo, ¿no? ¿Hubo alguna modalidad de control, de garantía para poderlo dar? Si tenés idea cómo fue que se realizó. Que evitar el cierre. Pero sí tengo idea. Sí hubo modalidad de control y hubo garantías. Y creo que la cuestión fundamental para allí fue que ese fideicomiso garantizaba el pago de los salarios en fecha, cosa que en la institución hacía mucho tiempo atrás que no se daba. Y ese es un factor de mucha presión para un otorgamiento, porque una institución que estaba pagando mal y tarde, con esto aseguraba, y eso genera desde las organizaciones de trabajadores obviamente una cierta presión positiva hacia el fideicomiso. Yo creo que esa fue la razón, no la única, pero fue la razón principal a la que se le incorporaron ciertas garantías a partir de la garantía básica que tenemos, que es la cuota FONASA, ¿no? Que vamos a estar de acuerdo que la garantía no funcionó, porque después no se pudo cubrir. Bueno, creo que no funcionaron otras cosas, no fue la garantía. Bien, bueno, le quedaba tiempito, pero respondió en tiempo y forma. Olesker, ahora es su momento de preguntar.
Yo no sé hacer mucho de estas preguntas. Y juegue a ser periodista. No, decidí ir por un camino autorreferencial. Bueno, a ver. ¿Puede ser? A mí me gustaría... Yo fui profesor de Leonardo en el posgrado, di mi curso de Economía Política de la Salud. Leonardo tuvo la deferencia junto a un importante núcleo de trabajadores de la dirección de la institución en la que él trabajaba de hacerlo. Me gustaría saber para su gerenciamiento, tanto en la institución, la institución, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. El círculo, como para ACE, ¿qué aportó ese curso? Mucho, porque aprender a manejar para un médico, ojo, somos médicos, la especialidad mía es Administración de Servicios de Salud, y poder manejar todos los temas económicos y sobre todo de cuando uno lo ve en el sector salud, que como decíamos hoy, 9,1 del Producto Bruto Interno, si manejaremos plata. Y manejarlo nada más ni nada menos que en la salud, cuando sabemos que en la salud siempre va a ser deficitaria. Los sistemas de salud en el mundo entero siempre requieren plata y los estados siempre tienen que apoyarlo. O sea que fue muy bueno el tenerte como profesor y es algo, digo, y es un curso, digo, que me ha generado mucha herramienta para que me ha servido tanto cuando trabajé en el privado y ni qué hablar cuando estuvimos trabajando a nivel del público, ¿no? Bien, bueno. Me queda a mí una pregunta concretita que se ha planteado el tema mucho o ha estado en debate sobre el tema del Hospital del Cerro. ¿Se abrió ese hospital con los recursos humanos y materiales suficientes? Completos. Mira, se hizo mucho relato con el Hospital del Cerro. Además, es un hospital de que está bien pensado para el número de camas que tiene, los 2 bloques quirúrgicos que tiene. De hecho, ha salvado muchísima vida. Mira, debe ya de llevar arriba de 300 cirugías. Y más de 100 cirugías en modalidad doble, cuando venían, por ejemplo, baleados múltiples que le han salvado la vida allí y después se trasladan. Así se trabaja en el mundo. Mira, tuvimos muchas críticas como, por ejemplo, que no tenía un CTI, que no tenía un tomógrafo. Vamos a otro tema, eso lo decían por no tener conocimientos en cómo se gestionan los servicios de salud. El Hospital de las Piedras, que atiende muchísima cirugía, muchísima urgencia, en nuestra gestión le pusimos el CTI. El hospital trabajó 20 y pico de años sin CTI, sin tomógrafo. Y así el resto de los hospitales, y que operaron y que sacaban y que salvan mucha vida. Y desgraciadamente se le dio ese tinte y además te digo una cosa, trabaja espectacular. Sería lindo si un día lo quieren recorrer. ¿Tiene los recursos suficientes? Tiene todos los recursos suficientes para estar. Ahora está llegando en ACE, porque me lo comentaban, el tomógrafo que se compró. Tiene que empezar ahora una obra que va a llevar 2 o 3 meses y que se va a trabajar en conjunto por telemedicina con el CUDIN. Hicimos que ya había quedado previo allí, pero es un hospital que tiene todos los recursos y, como te digo, salvó muchísimas vidas, ¿no? Bien, bueno, estamos llegando al final, pero quiero hacer una ronda de conclusiones con el panel bien cortita. Rodolfo. Bueno, fue ilustrativa la reunión de hoy. Los panelistas, los invitados realmente me ilustraron en algunos puntos. Igual queda pendiente el tema de que hay ciertas hipertrofias en el sistema. Creo que la cantidad de la autonomía que tienen algunas empresas para colocar gente y después pedirnos a nosotros que le demos garantías es demasiado. Tomás. A mí este programa me ha dado la satisfacción muchas veces. Por ejemplo, aquí tenemos un representante del Partido Nacional, un representante del Frente Amplio, y ver que en un tema clave como es la salud hay en la mayoría de los casos una coincidencia de cuáles son los caminos. Raúl. El concepto integral de salud debe, a mi criterio, abarcar además la buena alimentación, la vivienda y, por supuesto, la educación. En eso, en el concepto integral, estamos muy atrasados todavía. Muchas gracias a ambos por acompañarnos en la noche de hoy y a todos ustedes por estar del otro lado hasta esta hora. Nos volvemos a encontrar en el próximo viernes. Que pasen bien, buen fin de semana.